Yo apreté el gatillo y vi cómo la bala rozaba su oreja, salpicando sangre en la pared de mármol de la mansión que él tanto amaba. No lo maté esa noche, pero le arranqué el alma. Papá no murió de un infarto. Cabrón. Tú lo envenenaste por la herencia. Mi hermano, el perfecto heredero, se derrumbó de rodillas, balbuceando excusas que nadie creería. Y en ese instante, supe que la venganza no era un acto, sino una cadena que me ataría para siempre. El aire de Madrid en julio era un horno asfixiante, pero dentro del despacho de mi padre, en el corazón del barrio de Salamanca, el frío del aire acondicionado se clavaba en los huesos como un recordatorio de que nada en esta familia había sido cálido desde hacía años. Yo, Elena Vargas, de 35 años, estaba sentada frente a su escritorio de caoba, hojeando los papeles amarillentos de la última auditoría de Vargas y Hijos, la empresa vinícola que había construido mi abuelo con las uvas de La Rioja y que mi padre había expandido hasta convertirla en un imperio que surcaba los océanos. Pero esa tarde, mientras el sol se filtraba a través de las persianas venecianas como cuchillos de luz, todo se desmoronó. Mi hermano mayor, Javier, entró sin llamar, como siempre, con esa arrogancia de quien se cree dueño del mundo. Llevaba un traje Armani impecable, el pelo engominado hacia atrás y una sonrisa que era más una mueca de tiburón. Elena, ¿sigues revolviendo en la basura de papá? Déjalo ya. Él querría que siguiéramos adelante. Su voz era melosa, pero yo la conocía bien, era la misma que usaba para cerrar tratos con distribuidores corruptos en Barcelona. Me miró con esos ojos castaños, idénticos a los míos, pero en él parecían pozos de veneno. No respondí de inmediato. En cambio, saqué el sobrelacrado del cajón, el que el notario me había entregado esa mañana, 2 semanas después del funeral. Papá había muerto de un infarto repentino, según el certificado médico, pero yo nunca creí en las casualidades. El sobre contenía una carta manuscrita, con su letra temblorosa: Elena, si lees esto, es porque Javier ha ido demasiado lejos. Revisa las cuentas de la filial en Valencia. Él las ha vaciado. No confíes en nadie, ni en tu sangre. Te quiero, hija. Protégelo todo. Mi corazón se aceleró, un tambor de guerra en el pecho. Javier se inclinó sobre el escritorio, fingiendo preocupación. ¿Qué es eso? ¿Otra de sus paranoias? Le lancé la carta como un guante de desafío. La leyó en silencio, su rostro impasible al principio, luego un tic en la mandíbula. Esto es ridículo, Elena. Papá estaba senil al final. Yo he salvado la empresa de la ruina. ¿Recuerdas? Tú eras la que prefería tus libros de psicología a los viñedos. Ahí estaba. El veneno puro, la insinuación de que yo, la hija menor, la débil, no merecía nada. Pero yo había estudiado psicología en la Complutense no por capricho, sino para entender mentes como la de él, retorcidas por la codicia. Esa noche, sola en mi apartamento en Malasaña, con el rumor de las barras de copas filtrándose por las ventanas, abrí mi portátil y hackeé las cuentas de la filial. No fue difícil. Javier siempre subestimaba mi tenacidad. Las transferencias eran un río de dinero hacia paraísos fiscales. 2 millones de euros desviados en 3 años, disfrazados de inversiones en marketing. Y peor, correos electrónicos con un tal Sombra, un intermediario que prometía soluciones definitivas para eliminar obstáculos. Obstáculos. Como papá. El odio brotó en mí como una vid salvaje, enredándose en mis venas. No era solo rabia, era una claridad fría, la que nace cuando el mundo se reduce a blanco y negro. Javier no solo había robado, había matado por ello. Recordé las cenas familiares en la finca de Toledo, donde él adulaba a papá mientras yo observaba en silencio cómo sus ojos brillaban con envidia. Yo era la confidente de padre,
La que lo acompañaba en las catas de vino, Javier, el hijo pródigo que volvía de sus viajes con promesas vacías. Pero ahora, todo encajaba, las pastillas para el estrés que papá tomaba, las que Javier le preparaba cada mañana. Decidí no confrontarlo aún. La venganza. Aprendí en mis libros. No es un golpe, es un ajedrez. Planeé mi primer movimiento, contactar a un detective privado, un ex policía de la Guardia Civil llamado Ruiz, que operaba en las sombras de Lavapiés. Le pagué en efectivo, sin preguntas. Encuentra pruebas, Ruiz. Pruebas que sangren. Mientras tanto, fingí normalidad en las reuniones familiares. Mi madre, viuda reciente y frágil como una copa de cristal, me abrazaba y susurraba: «Cuida de tu hermano, Elena. Es todo lo que nos queda». Si supiera. Los días se convirtieron en una niebla de fingimiento. Javier me invitaba a almuerzos en el Círculo de Bellas Artes, donde departía con banqueros y políticos, pavoneándose como el rey de Madrid. Yo sonreía, asentía, pero en mi mente tejía la Ruiz me envió el primer informe una semana después, análisis toxicológicos de los restos de papá. Díjatelas. Veneno de zorro, disfrazado de medicamento para el corazón. Javier lo había comprado en una farmacia oscura en Bilbao, bajo un nombre falso. El intermediario sombra era un sicario jubilado, pagado para asegurar el silencio. El peso de la verdad me aplastó esa noche. Lloré en la ducha, el agua caliente lavando lágrimas de rabia y duelo postergado. Papá, con su risa ronca y sus historias de la posguerra, reducido a un cadáver por codicia. Mi hermano, el niño con quien jugaba a las escondidas en los viñedos, convertido en monstruo. Pero el odio me enderezó la espalda. No iría a la policía, ellos lo enjaularían. Pero yo quería que sufriera en libertad, que viera cómo su mundo se desmoronaba ladrillo a ladrillo. El siguiente paso fue infiltrarme en la junta directiva. Como accionista al 40%, tenía voz. Pero Javier controlaba el 60% gracias a un fideicomiso manipulado. Convencí a mi madre de firmar una auditoría externa, alegando transparencia para el futuro. Ella, ciega por el dolor, accedió. Los auditores llegaron de Valencia, un equipo de contables implacables. Javier palideció cuando los vio en la sala de juntas, pero se recompuso con su encanto habitual: «Bienvenidos, caballeros. Vamos a mostrarles cómo se hace vino de verdad». Mientras ellos hurgaban en los libros, yo me reuní en secreto con los empleados leales, los viñadores de La Rioja que recordaban a mi abuelo como a un dios. «Javier nos está vendiendo a corporaciones extranjeras», les dije en una taberna polvorienta cerca de Logroño. «Si no actuamos, perderemos todo». Ellos, hombres de manos callosas y ojos hundidos por el sol, asintieron. Uno, un viejo llamado Paco, me dio un abrazo paternal: «Tu padre era un hombre justo. Hazlo por él, niña». Reuní firmas, testimonios de despidos injustos, de contratos falsos. La red se cerraba. Pero Javier no era tonto. Una noche, me llamó a las 2 de la mañana. «Elena, tenemos que hablar. Mañana, en la finca». Su voz era tensa, sin la miel habitual. Sabía que algo se movía. Conduje hasta Toledo bajo la luna llena, el camino serpenteante como mis pensamientos. La finca, con sus olivos centenarios y la casa de piedra, parecía un mausoleo. Él me esperaba en el porche, con una botella de Rioja Gran Reserva en la mano. «Siéntate, hermana. Bebe». Por los viejos tiempos. Brindamos, pero el vino sabía a ceniza en mi boca. «Dime qué pasa, Javier. ¿Por qué me arrastras aquí?» Él se inclinó, su aliento alcohólico rozando mi cara. «He visto a los auditores hablando contigo. ¿Qué estás tramando? ¿Crees que puedes derribarme?»
Su mano se cerró en mi muñeca, fuerte, posesiva. Por un segundo, vi al niño asustado en él, pero lo aparté. Solo busco la verdad, hermano. Como papá querría. Se rió. Un sonido hueco. Papá era un idiota sentimental. Sin mí, la empresa habría quebrado hace años. Tú siempre fuiste la princesita, la que leía poemas mientras yo sudaba en los campos. El desprecio era palpable, un muro entre nosotros. Me levanté, dejando la copa. Entonces, ¿por qué matarlo? ¿Por qué no esperaste? Las palabras salieron solas. Un disparo en la oscuridad. Él se congeló, el color drenándose de su rostro. ¿Qué has dicho? Pero yo ya me iba. El motor del coche rugiendo como mi furia. Esa noche, en la carretera de vuelta, juré que lo destruiría. No con balas, aún no. Con la verdad, que es el veneno más lento. Los días siguientes fueron un torbellino de sombras y susurros. Madrid, con su bullicio eterno de taxis y terrazas abarrotadas, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Por las mañanas, fingía ser la hermana sumisa en las oficinas de Vargas y Hijos, revisando informes triviales mientras Javier presidía reuniones con inversores extranjeros, su voz amplificada por el ego. Por las noches, me sumergía en el inframundo, reuniones con Ruiz en bares de Chueca, donde el humo de los cigarros se mezclaba con confidencias susurradas. Tenemos el rastro del Díchatelas hasta una clínica en Pamplona, me dijo una vez, pasando un USB bajo la mesa. Pero necesitas más. Un testigo. El testigo era el eslabón débil, la enfermera que había vendido las pastillas a Javier. Una mujer llamada Marta, divorciada e endeudada, que trabajaba en turnos dobles para alimentar a su hija. La encontré en un piso destartalado en Carabanchel, rodeada de facturas sin pagar. No sé nada. Mintió al principio, sus ojos huidizos como ratones. Le mostré las fotos de papá, sonriente en una vendimia de hace 10 años. Él confiaba en la gente. Tú lo traicionaste por unos euros. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Era solo un favor. Su hermano dijo que era para un perro enfermo. Grabé su confesión en mi teléfono. La voz temblorosa detallando la transacción, 500 euros por un frasco de Díchatelas puro, entregado en un parking de la M30. Me juró que no era para dañar a nadie. Le di 2.000 euros de mi propio bolsillo. No por piedad, sino por silencio temporal. Quédate callada hasta que yo diga. Salí de allí con el estómago revuelto. No por culpa, sino por la banalidad del mal. Javier no era un genio del crimen, era un oportunista patético, confiando en peones como Marta. Mientras tanto, la auditoría avanzaba como un glaciar implacable. Los contables descubrieron las transferencias no solo a paraísos fiscales, sino a cuentas en Suiza ligadas a una amante en Ginebra. Una modelo rubia llamada Sofía que Javier exhibía en fiestas de Marbella como su trofeo. Mi madre, al enterarse por un rumor, me llamó histérica, es mentira. Elena, tu hermano es un santo. Intenté calmarla, pero su negación era un muro de cristal, frágil y transparente. Mamá, abre los ojos. Por favor. Colgó sin decir adiós. El conflicto familiar estalló en una cena en el club de golf de La Moraleja, donde la élite madrileña fingía normalidad entre platos de jamón ibérico. Javier había insistido en reunirnos como familia, pero era una trampa. Mi madre llegó pálida, aferrada a su bolso como a un salvavidas. Yo me senté frente a él, mi vestido negro un luto prematuro. Brindemos por Vargas y Hijos, dijo Javier, levantando su copa con sorna. Y por Elena, que tanto nos ama. La conversación derivó en acusaciones veladas. Él me pinchaba, has estado muy callada lately, hermana. ¿Problemas con el novio? No tenía novio,
el duelo me había aislado. Pero usaba eso como arma. No, solo ocupada salvando lo que queda de la herencia. Mi madre intervino, temblorosa. Basta, hijos. Por vuestro padre. Pero Javier no paró. Papá me lo dijo todo antes de morir, que tú eras demasiado blanda para el negocio. Que yo era su verdadero sucesor. Ahí, en ese salón con vistas a greens impecables, le conté a mi madre sobre las transferencias. No todo, solo lo suficiente para plantar la semilla. Mira los estados. Mamá. 2 millones desaparecidos. Ella palideció, la copa temblando en su mano. Javier se rió, pero era forzado. Fantasías de Elena. Siempre la dramática. Pero vi el pánico en sus ojos, un destello de animal acorralado. Esa noche, sola en mi cama, el insomnio me devoró. Soñé con papá, él en los viñedos, extendiendo la mano, pero Javier lo empujaba a un pozo negro. Desperté sudando, el odio transformándose en un plan más audaz. No bastaba con exponerlo, quería que lo perdiera todo, que sintiera la pérdida como yo, absoluta, asfixiante. Contacté a un abogado en Barcelona, especialista en fusiones hostiles. Quiero vender la empresa, le dije por teléfono, mi voz firme como acero. Pero no a cualquiera. A un competidor que lo arruine. El abogado, un tipo seco llamado Puig, rió suavemente. Arriesgado. Señora Vargas. Su hermano controlará el voto. Déjame eso a mí, respondí. El plan era doble. Primero, diluir sus acciones mediante una emisión de nuevas, aprobada por los accionistas menores que yo había reclutado en La Rioja. Segundo, filtrar los escándalos a la prensa, El País, El Mundo, incluso a un blogero de vinos en Twitter que odiaba a Javier por un viejo rencor. La opinión pública, en España, es un verdugo invisible. Ruiz me advirtió, esto es guerra, Elena. Él contraatacará. Y lo hizo. 2 días después, encontré mi apartamento revuelto, cajones abiertos, papeles esparcidos. Un mensaje en el espejo, escrito con mi lápiz de labios, para. Oh, mamá sufre. El miedo me heló, pero lo transformé en combustible. Llamé a mi madre. Fingiendo preocupación, ven a vivir conmigo unos días. Ella accedió, ajena al peligro. La junta directiva fue el primer campo de batalla. En la sala acristalada del ático, con vistas a la Puerta del Sol, presenté los informes. Señores, 5 Argas Lijos está al borde del abismo. Desvíos masivos. Contratos dudosos. Javier irrumpió. Rojo de furia, esto es una calumnia. Elena está loca por la muerte de papá. Los accionistas murmuraron. Paco el viñador alzando la voz, hemos visto los números. Basta de mentiras. El voto fue estrecho, 51% a favor de la auditoría completa y la emisión de acciones. Javier salió hecho una furia, jurando venganza. Esa noche, me envió un WhatsApp, eres una traidora. Papá se avergonzaría. Respondí con una foto del análisis toxicológico, no tanto como tú. Silencio. Luego, pánico. Pero el verdadero conflicto surgía en mí. Cada noche, frente al espejo, veía arrugas nuevas, ojos hundidos. La psicóloga que era se analizaba, ¿era esto justicia o locura? El odio me consumía, pero también me mantenía viva. Recordaba las palabras de papá, el vino bueno se hace con paciencia, Elena. Y con raíces profundas. Mis raíces eran esta familia rota, y las usaría para estrangular al impostor. La prensa mordió el anzuelo. Un artículo en El Confidencial, escándalo en Vargas y Hijos, malversación en la bodega familiar. Las acciones cayeron un 15% en un día. Javier llamó. Su voz quebrada por primera vez, Elena. Por Dios, para esto. Somos sangre. Sangre envenenada. Repliqué. Y colgué.
Sabía que el clímax se acercaba. Ruiz tenía al sicario Sombra localizado en un pueblo de Extremadura. Lo interrogo yo, le dije. No era legal, pero la ley había fallado a papá. Conduje hasta allí bajo la lluvia torrencial, el parabrisas empañado como mi alma. El pueblo era un laberinto de calles empedradas, casas con geranios marchitos. Encontré a Sombra en una taberna, un hombre de 60 con cicatrices de navaja. «Se lo del díchatelas», le dije, deslizando un sobre con dinero. «Habla, o Ruiz te entrega a la policía». Confesó entre tragos de orujo, Javier lo contrató no solo para las pastillas, sino para vigilar a papá en sus últimos días. Quería saber si hablaba demasiado. El odio se volvió acero en mi pecho. Salí a la lluvia, empapada, riendo histéricamente. La verdad era mía ahora, un arma cargada. De vuelta en Madrid, preparé el golpe final. Convocatoria extraordinaria de accionistas en la finca de Toledo. Javier aceptaría venir, era su territorio. Mi madre, ahora mi aliada a regañadientes, firmaría lo necesario. Por tu padre, me dijo, besando mi frente. El tablero estaba listo. Solo faltaba el jaque mate. La finca de Toledo se erguía como un castillo en ruinas bajo el cielo de octubre, con las hojas de los olivos tiñéndose de rojo sangre. Habían pasado 3 meses desde la muerte de papá, pero el duelo se había transmutado en algo más oscuro, una obsesión que me devoraba desde dentro. Yo conducía el viejo Seat de mi padre, el que olía a cuero viejo y a tierra de viñedo, con mi madre a mi lado, silenciosa y rota. «Esto es un error, Elena», murmuró al fin, mientras el camino de grava crujía bajo las ruedas. «Javier es tu hermano. Era tu esposo el que confiaba en él», respondí, sin apartar la vista. Ella se encogió, como si la hubiera abofeteado. La culpa me pinchó, pero la reprimí. Mi madre, Carmen, había sido la mediadora eterna, suavizando las peleas de infancia, ignorando las infidelidades de papá, ciegamente leal a Javier porque era el mayor. Ahora, con las pruebas en mi bolso, su mundo se desmoronaba. Le había mostrado solo fragmentos, los correos, la confesión de Marta. Suficiente para que dudara, no para que odiara. Llegamos al atardecer, el sol hundiéndose como una herida abierta detrás de las colinas. La casa principal, con sus balcones de hierro forjado y murales de vendimia renacentistas, bullía de actividad falsa. Javier había convocado a los accionistas leales banqueros de su círculo, viñadores comprados con promesas, pero yo tenía a los míos, Paco y una docena de jornaleros, hombres de la tierra que no se vendían por un traje caro. Ruiz esperaba en las sombras del establo, su pistola oculta bajo la chaqueta, por si las cosas se ponían feas. Javier nos recibió en el salón principal, con una copa de tempranillo en la mano y esa sonrisa de depredador. «Mamá, Elena. Qué placer. Pensé que vendrías sola, hermana». Su mirada se clavó en mí, evaluándome como a un enemigo. Mi madre lo abrazó, pero él me ignoró, guiándola a la mesa larga de roble. Los accionistas charlaban en voz baja, el aire cargado de humo de puros y tensión. «Empecemos», dijo Javier, golpeando la mesa con un mazo de madera. Punto único, rechazar la emisión de acciones y cesar la auditoría. 5 argas lijos es sólida bajo mi liderazgo. Me levanté antes de que terminara, mi voz resonando como un trueno en la habitación. «No tan sólida, Javier. No cuando has robado 2 millones para tu puta en Suiza. Jadeos colectivos». Saqué el USB y lo conecté al proyector. Las transferencias bancarias iluminando la pared como acusaciones fantasmales. Aquí está todo. Cuentas offshore. Contratos falsos. Y esto, cambié a la grabación de Marta. Su voz temblorosa llenando el silencio, su hermano. «El díchatelas».
Para un perro. Javier se puso en pie de un salto, derribando su copa. El vino se extendió como sangre por la mesa. Mentirosa. Esto es un montaje. Se abalanzó hacia mí, pero Paco y 2 jornaleros lo sujetaron, sus manos callosas como raíces aferrándolo. Mi madre gritó: Elena, basta. Estás destruyendo a la familia. Lágrimas corrían por su rostro, pero no me detuve. Papá no murió de infarto. Mamá. Lo envenenaste tú, Javier. Con pastillas que compraste en Pamplona. El salón estalló en caos, gritos, sillas volcadas. Un banquero saliendo a toda prisa con el teléfono en la mano. Javier forcejeaba, su rostro contorsionado en rabia pura. Zorra. Siempre fuiste la débil. La que papá malcrió. Yo salvé esta mierda de empresa mientras tú jugabas a la terapeuta. Sus palabras me cortaron, evocando recuerdos, las noches en que él me golpeaba en las peleas de hermanos, culpándome por todo. Pero ahora, era mi turno. Ruiz entró entonces, discreto, entregándome un sobresellado. Del sicario. Lo abrí frente a todos, una confesión firmada, detallando cómo Javier lo contrató para administrar las dosis. Quería que pareciera natural. Un infarto en la cena familiar. Mi madre se desmayó. Paco la sostuvo. Javier se derrumbó en una silla, sudando, murmurando: no lo entiendes. Lo entendí demasiado bien. En ese momento de quiebre, vi la multidimensionalidad de mi hermano, no un monstruo puro, sino un hombre roto por la presión. Papá siempre lo había comparado conmigo. Elena es la lista, tú el fuerte. La codicia era su armadura, pero debajo latía el miedo al fracaso. Por un segundo, dudé. ¿Perdonarlo? ¿Llamar a la policía y dejar que la justicia ciega lo juzgara? Pero el recuerdo de papá ahogándose en su propia cena esa noche en que yo llegué tarde y lo encontré azul en la mesa borró la piedad. Votemos, dije. Mi voz calmada ahora. Letal. Los accionistas, impactados, alzaron manos, 65% a favor de la emisión. Javier perdió el control mayoritario. Ahora, señores, propongo vender a Torres, nuestros rivales en Barcelona. Ellos pagarán bien, y limpian la casa. Murmullos de aprobación. Javier se rió. Histérico: ¿estás loca? Eso nos arruina a todos. No a todos, repliqué. Solo a ti. Firmamos los papeles esa noche. Bajo la luz titilante de las velas, un toque teatral que papá habría amado. Javier fue escoltado a su habitación por Ruiz, por su seguridad. Mi madre, recuperada, me miró con ojos nuevos, mezcla de horror y gratitud. Era verdad. No. Asentí, abrazándola. Lo siento, mamá. Pero tenía que pagar. Salí a los jardines, el aire fresco oliendo a tierra húmeda. El odio se había aliviado un poco, pero no desaparecido. La venganza era dulce, pero amarga, había roto lo poco que quedaba de familia. Llamé a Puig, el abogado, adelante con la venta. Mañana. Mientras colgaba, oí un disparo lejano. No, era solo un petardo de algún pueblo cercano. Pero el susto me recordó, las consecuencias venían en cadena. Al día siguiente, los titulares lo devoraron: hijo de magnate vinícola acusado de envenenamiento. Las acciones se desplomaron. Torres compró por una fracción del valor. Javier huyó a su ático en Chamberí, pero los páparos sí lo esperaban. Yo, desde mi apartamento, vi las noticias con un vaso de vino en la mano, el último Rioja de papá. Salud, padre. Pero el triunfo era hueco. Mi terapeuta interior susurraba: ¿y ahora qué? El vacío me miró de vuelta. Javier me llamó esa tarde. Su voz ronca: nos vemos. Hay algo que debes saber. Dudé, pero accedí. El reencuentro sería en el despacho de papá. Neutral.
Conduje bajo la lluvia. El limpiaparabrisas barriendo lágrimas invisibles. La verdad, pensé, siempre tiene capas. ¿Y si él tenía una? El despacho de papá era un santuario congelado en el tiempo, libros de enología apilados en estanterías de nogal. Un mapa de viñedos clavado en la pared con chinchetas oxidadas. Y el retrato familiar de 2005, donde Javier y yo sonreíamos como si el mundo fuera nuestro. Entré esa tarde de noviembre, con el corazón latiendo como un tambor de flamenco. Y lo encontré allí, desaliñado por primera vez, camisa arrugada, barba de 3 días, ojos inyectados en sangre. No era el hermano intocable, era un hombre derrotado, acorralado por sus propios demonios. Siéntate, Elena, dijo, señalando la silla frente al escritorio. No había amenaza en su voz, solo agotamiento. Dudé en la puerta. Ruiz a mi lado por teléfono, si gritas. Entro. Asentí y avancé. El suelo de parqué crujiendo bajo mis tacones. Habla, ordené, cruzando los brazos. Y sea rápido. La policía ya tiene tu confesión. Él se pasó una mano por el pelo. Un gesto de niño culpable. No lo maté, Elena. No como piensas. Sacó un sobre del cajón, idéntico al que papá me dejó, pero este era nuevo, con fecha de una semana antes de su muerte. Léelo. Mis manos temblaron al abrirlo. La letra de papá. Inconfundible, Javier. Si algo me pasa, protege a tu hermana. Elena es la clave de todo. El dinero que robé era para salvarla a ella de la ruina. No se lo digas hasta que sea necesario. Te quiero, hijo. Perdóname por las comparaciones. El mundo se inclinó. ¿Qué? Leí de nuevo. Las palabras bailando ante mis ojos. Papá explicaba, Javier no había desviado fondos para sí, los había usado para pagar deudas mías. Deudas que yo ignoraba. Hace años, en la universidad, había invertido en una startup de apps psicológicas que quebró, dejándome con un agujero de 1 millón. Papá lo sabía, pero Javier, en secreto, había cubierto el rastro, fingiendo malversación para no humillarme. Él es el fuerte, Elena. Tú, la sensible. Déjalo brillar. Pero él díchatelas. Javier continuó, su voz quebrándose, papá estaba enfermo de verdad. Cáncer de páncreas. Terminal. Me lo dijo a mí solo, 3 meses antes. No se lo digas a Elena. Se derrumbará. Quería una muerte digna. No en un hospital. El díchatelas era su idea, una dosis para simular un infarto. Rápido y sin dolor. Sombra era un viejo amigo suyo, no mío. Yo solo. Lo ayudé a preparar las pastillas. Parecía un favor, no un crimen. Mentira. Grité en mi mente. Pero las piezas encajaban de forma perversa, las pastillas para el estrés que papá tomaba voluntariamente. Su debilidad creciente. La carta que me dejó a mí como señuelo. ¿Por qué? Para protegerme de la verdad de mi fracaso financiero. Para que Javier pareciera el villano y yo la heroína. Papá, el manipulador supremo, orquestando su propia muerte para salvarnos a los dos. Me hundí en la silla. Náuseas subiendo por mi garganta. Pruebas, exigí. Mi voz un hilo. Javier sacó más informes médicos falsificados por el doctor de papá. Un pacto familiar sellado en silencio. Te lo juro, Elena. Todo era por ti. Papá me hizo prometer que te mantendría al margen. Por eso fingí el odio. Las transferencias. Para que tú lo expusieras y vendieras. Limpiando la deuda sin que supieras que era tuya. El odio que había alimentado durante meses se evaporó, dejando un vacío abismal. No era venganza. Era una farsa cruel, dirigida por un padre que nos veía como marionetas. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejarme creer que eras un monstruo? Javier se acercó.
arrodillándose, porque papá dijo que tú eras la que rompería el ciclo. La psicóloga, la que entiende el dolor. Si te enterabas de la deuda, te hundirías. Y yo lo odiaba por elegirme como el sacrificio. Lo abracé entonces. Un abrazo roto, lleno de sollozos compartidos. Mi hermano, no el villano, sino la víctima de un amor tóxico. Pero el daño estaba hecho, la empresa vendida, la familia expuesta en los tabloides, mi madre en un sanatorio por el shock. Mamá lo sabe ahora, murmuró Javier. Solo conté anoche. Quiere verte. El reencuentro con ella fue en el Hospital de la Paz, bajo luces fluorescentes que olían a desinfectante y desesperación. Estaba en una habitación privada, pálida pero lúcida, con una Biblia en las manos. Elena, hija. Me acerqué, pero ella levantó una mano. Tu padre nos manipuló a todos. Por amor, dice la carta que me dejó. Pero el amor no envenena. Hablamos horas, desentrañando mentiras, cómo papá había planeado su salida para liberarlos de la empresa que lo ataba. Como Javier y yo éramos peones en su gran drama. Salí de allí con el alma en jirones, pero una claridad nueva. La venganza que creí mía era ilusoria, el verdadero culpable era el silencio familiar, la codicia disfrazada de protección. Javier y yo decidimos pelear juntos, demandar a Torres por compra fraudulenta, recuperar lo posible. Pero el twist nos había cambiado, ya no éramos hermanos rivales, sino aliados heridos. Sin embargo, la psicóloga en mí sabía que las cicatrices perduraban. Esa noche, en Malasaña, abrí una botella de vino barato y escribí en mi diario: la verdad libera, pero destroza. El teléfono sonó, Ruiz. El sicario desapareció. Y hay rumores de que Sombra no era quien decía. Un escalofrío me recorrió. ¿Otro giro? No, pensé. Basta de sombras. Mañana. Luz. Diciembre trajo nieve a Madrid, un manto blanco que cubría las grietas de la ciudad como un velo de olvido. Pero en mi mundo, las grietas eran demasiado profundas para taparse. Javier y yo nos reunimos en un café discreto de Huertas, lejos de los fleshis de los periodistas que aún merodeaban como buitres. Él parecía 10 años mayor, con ojeras que contaban noches de insomnio, yo, un fantasma de mí misma, sobreviviendo a base de café y determinación. Tenemos que recuperar la empresa, dijo, removiendo su cortado con furia contenida. Torres nos la robó con información privilegiada. Asentí. Pero el plan era más que negocio, era redención. Contactamos a Puig de nuevo, esta vez para una contraoferta. Reunimos a los accionistas dispersos Paco y los viñadores, incluso algunos banqueros arrepentidos en una asamblea improvisada en una bodega de lavapiés. Vargas y Hijos no es solo vino, proclamé, mi voz resonando en las bóvedas de ladrillo. Es nuestra sangre, nuestras raíces. Torres quiere diluirlo en corporaciones sin alma. Lo permitimos. El no fue un rugido colectivo. Firmamos un pool de acciones, recuperando el 55%. Pero el clímax no fue en una sala de juntas, fue personal, visceral. Javier recibió una llamada anónima esa noche, sin ópares. Tu hermana paga. Amenazas. Recordé el allanamiento de mi apartamento. El mensaje en el espejo. Es Sombra, dijo Javier, pálido. Papá lo conocía de la posguerra. Era un contrabandista de tabaco. Pero algo no cuadra. Decidimos tenderle una trampa, fingir una reunión en la finca, con Ruiz y 2 expolicías como escolta. La noche del 15 de diciembre hoy. El día que marca este relato, la finca era un escenario de pesadilla bajo la luna llena. Nieve ligera cubría los olivos, amortiguando el crujido de nuestras pisadas. Javier y yo esperábamos en el porche, linternas en mano, el frío calando hasta los huesos. Mi madre, desde el hospital,
¿Nos había enviado un mensaje, sed fuertes? ¿Por mí? A las 11. Un coche negro apareció en el camino, faros cortando la oscuridad como cuchillos. Sombra bajó solo, una silueta encorvada con abrigo de lana y sombrero calado. «Vargas», gruñó, dirigiéndose a Javier. «Tu padre me debe». Aquel trato de los años 70. Pero Javier lo interrumpió. «Papá está muerto». «¿Y tú?» «Mentiroso». Encendimos las luces del porche, revelando a Ruiz y los escoltas saliendo de las sombras. Sombra maldijo, sacando una pistola oxidada. «Esto es por el dinero que me robó». El disparo fue ensordecedor, rozando el hombro de Javier. Sangre salpicó la nieve, roja y brillante. Yo grité, lanzándome hacia él mientras Ruiz lo tacleaba. La lucha fue brutal, puños, maldiciones en andaluz, el olor a pólvora mezclándose con tierra húmeda. Sombra forcejeó, pero era viejo, débil. Lo inmovilizamos contra el olivo centenario, Ruiz esposándolo con cinta métrica de la bodega. «Habla», exigí. Mi rodilla en su pecho. Todo. Porque él díchatelas. Entre jadeos, confesó la verdad final. El twist que lo cambió todo no fue pacto de papá. Sombra, resentido por una deuda antigua, había envenenado las pastillas por su cuenta, infiltrándose como favor para cobrar. Papá lo descubrió demasiado tarde, y la carta fue su suicidio asistido para protegernos. Quería que pareciera natural. Sollozó Sombra. Pero vuestro padre me maldijo con sus ojos antes de morir. Javier, vendado por Ruiz, se derrumbó. Papá nos salvó a su manera retorcida. La policía llegó al amanecer, sirenas ululando en la niebla. Sombra fue arrestado. Las pruebas correos antiguos, facturas lo hundieron. Nosotros, Javier y yo, dimos declaraciones separadas, protegiendo el secreto familiar. Mi madre salió del hospital esa semana, uniéndose a nosotras en la recuperación de la empresa. Torres cedió bajo presión legal, recuperamos el control. Pero a un costo, la reputación manchada. Deudas pendientes. El clímax me dejó exhausta, pero transformada. En el hospital, vigilando a Javier cosido. Toqué su mano, perdóname. Él sonrió débilmente, somos Vargas. Sobrevivimos. El odio se había disipado, dejando espacio para algo crudo, amor imperfecto, forjado en fuego. Pero las consecuencias eran irreversibles. La prensa nos pintaba como villanos redimidos, los viñadores murmuraban sobre maldición familiar. Yo, la vengadora, ahora terapeuta de mí misma. Empecé sesiones reales, procesar el duelo, el engaño. Madrid seguía girando, indiferente, pero yo había cambiado. La nieve se derritió, revelando barro debajo. Como nosotros. Enero de 2026 amaneció gris en Madrid, con un viento del norte que barría las plazas como un borrón sobre errores pasados. Habían pasado semanas desde el tiroteo en la finca, pero las cicatrices físicas y etéreas perduraban. Javier salió del hospital con el hombro entablillado, un recordatorio visible de nuestra casi pérdida mutua. Mi madre, fortalecida por la verdad, se mudó temporalmente a mi apartamento en Malasaña, donde el caos bohemio contrastaba con su necesidad de orden. Hagamos vino nuevo, hijos, dijo una mañana, mientras preparaba tortilla en mi cocina minúscula. Uno que no sepa amargura. La recuperación de Vargas y hijos fue un parto doloroso. Puig negoció con Torres durante maratones de café y papeleo, devolviéndonos el 70% de las acciones a cambio de una alianza forzada. Paco y los viñadores volvieron a los campos de La Rioja, plantando vides resistentes al cambio climático, un símbolo, quizás, de nuestra resiliencia. Javier asumió el rol de CEO interino, pero consultándome en todo, tú ves las mentes, Elena. Yo, los números.
Era su forma de expiar, de reconstruir el puente roto. Pero el verdadero drama se desarrollaba en el interior. Las noches eran batallas, pesadillas donde papá reía desde un pozo de díjatelas, o sombras susurraba secretos en mi oído. Empecé terapia de verdad, con una colega en la calle Fuencarral, una mujer dura llamada Isabel que no toleraba excusas. La venganza fue tu escudo, Elena, me dijo en la tercera sesión. Pero ahora, ¿qué proteges? Lágrimas fluyeron por papá. El titiritero trágico, por Javier. El chivo expiatorio, por mí. La ciega. El conflicto sasayital estalló en una entrevista en TVE. El periodista, un tiburón de informativos, nos acorraló en el plató, envenenamiento familiar o conspiración corporativa. Javier, a mi lado, apretó mi mano bajo la mesa. Fue un error de todos, respondí, mi voz firme. Pero de las cenizas sale vino mejor. La audiencia, según las redes, se dividió, unos nos vilipendiaron como mafia vinícola, otros aplaudieron la redención. El honor familiar, mancillado, exigía años de lavado. La ley, caprichosa, nos favoreció, Sombra confesó todo en juicio, condenado a 20 años por homicidio involuntario. Sus deudas con papá eran reales. Un rencor de la transición que explotó en veneno. Javier testificó, exculpándose, yo, como testigo, pinté el cuadro de una familia unida en el dolor. No buscamos justicia, dije al juez. Solo cierre. Él asintió, pero sus ojos decían, la sangre llama a la sangre. Las reacciones en cadena fueron inevitables. Mi madre, antes frágil, se convirtió en la matriarca, organizando catas benéficas para viudas de jornaleros, canalizando el duelo en generosidad. Javier cortó con Sofía, la amante, quemando puentes con un cheque final, vete y no vuelvas. Yo, liberada de la deuda oculta que papá había pagado con su vida, invertí en una clínica de psicología en Lavapiés, para víctimas de traiciones familiares. Raíces profundas. Susurraba a mis pacientes, recordando a papá. Pero el twist final, el que selló nuestra transformación, llegó en una carta póstuma, entregada por el notario en febrero. Papá la había escrito en su lecho de muerte. Si leyeron las otras, sepan la verdad completa. Envenené mi propio camino para que volaran solos. Javier, perdona mis sombras, Elena, usa tu luz. La empresa es solo tierra, el amor, el verdadero legado. Lágrimas colectivas esa noche, en la finca, brindando con el primer barril de la nueva cosecha. Hoy, un año después, Madrid bulle con primaveras tempranas. Javier y yo dirigimos Vargas y Hijos como socios. No rivales, él en los mercados globales, yo en la sostenibilidad ética. Mi madre cuida los olivos. Sus manos temblorosas plantando vida donde hubo muerte. El odio se fue, dejando hendir hondo, pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe por el engaño. TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por el tiempo perdido. Toantín en la reconstrucción. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por las palabras no dichas. La venganza, al fin, fue ilusoria. La verdadera historia. Una de perdón forzado, consecuencias que nos moldearon como arcilla. Miro el retrato familiar ahora, no con rabia, sino con comprensión. Somos humanos, rotos y enteros. Y en esa fractura, encontramos la vid que perdura. Fin.